Bienvenido a nuestro servicio virtual. Hoy es un gran día para exaltar a nuestro Dios. Hoy el Señor va a hablar a nuestras vidas, va a ministrar a nuestros corazones y lo más importante, ahí en tu casa vas a poder sentir la presencia de Dios ministrando tu vida, tu alma y tu familia. Así que te pedimos que estés muy concentrado en lo que hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas y que también puedas invitar a otras personas a que se conecten con nosotros en esta transmisión. Que Dios te bendiga y bienvenidos. Señor, si todo lo que creaste, Dios, indica tu nombre, Señor, yo también. ¿Cómo no voy a hacerlo, Señor? ¿Cómo no voy a aclamarte? ¿Cómo no voy a honrarte? Señor, si solamente tú mereces gloria y honra y alabanza, Señor. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre ya yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre ya yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Grande y temible Rey, tu dominio no se acabará. Con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y su justicia es para siempre, por todos los siglos. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es nuevo, borras mi pasado, ya no hay tristeza. Tú eres mi gozo, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. ¿Cuántos lo declaran? Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
gozándonos en este lindo servicio. Así que te invitamos a tomar tu lugar, apaga tu celular, no hables con el que está a tu lado, dispón tu corazón porque viene la hermosa, poderosa y viva palabra de Dios. Dios los bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están? Bien, bien, gloria a Dios. Bueno, doy gracias a Dios por a mí y a mi esposa, este tiempo que nos ha permitido estar con ustedes. Creo que si hubiera sido más tiempo, de pronto nos hubiéramos encariñado más y el despedirnos hubiera sido más difícil, ¿no? Pero bueno, damos gracias a Dios por esta oportunidad también que me da de compartir la palabra de Dios. Vamos a disponernos. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio. Gloria a Dios. A ver, ¿dónde estás? El Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y le pido que se pongan de pie todos, por favor. Vamos a ponernos un momento de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Y bueno, deseo que Dios nos pueda hablar a todos, especialmente en nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios, Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Hasta ahí nomás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos estar aquí en tu casa, como te hemos cantado, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por liberarnos, por sanarnos, por bendecirnos en gran manera, Señor. Dios, te pido que bendigas tu palabra y bendigas a todos los hermanos que estamos aquí, Señor, y que seas tú hablándonos y tu palabra siga ministrando, Señor, mientras estemos en este lugar, Señor. Ayúdanos a todos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. Gloria a Dios. Amén. Bueno, quiero pedirles a todos un favor, a los que tienen sus celulares, como dijo la pastora. Quizás algunos no lo apagan porque, bueno, usan el celular, pero si le pueden poner en modo de avión, ¿sí? A ver, todos los que son obedientes, al poner en modo de avión le estás diciendo: Señor, antes que cualquier llamada, así sea importante o no, quiero escuchar tu palabra y que nada me distraiga. Amén. Entonces es algo tan sencillo pero tan grande delante de Dios, porque a veces suena el teléfono, a veces no sabemos, y a veces incluso el enemigo usa a veces hasta personas para llamarte justo en ese momento. Y aparte que distrae, ya te perdiste un poco del mensaje, ¿verdad? Y bueno, quiero hablarle hoy, compartirle acerca de un mensaje que es un mensaje secuencial que se viene dando aquí en la iglesia acerca de la vida de José, que nos ha enseñado mucho, ¿verdad? ¿Se acuerdan del mensaje anterior que el pastor estuvo dando? Yo me acuerdo de varias cosas importantes que quedaron marcadas. Y es más, bueno, el pastor quizás no se da cuenta, pero he estado predicando incluso de lo que él estuvo compartiendo, ¿no? Eso es muy bueno. Y él hablaba del poder, cuando uno, del cuidarse del poder, ¿no? José fue un hombre que fue pasado por procesos. Vamos a hablar un poco hoy de eso también. Fue pasado por procesos. ¿Se acuerda que su papá le hizo como una túnica de colores? Y el pastor, me acuerdo que decía que a las finales, cuando él fue bendecido, el faraón le puso un vestido de lino fino, ¿verdad? Fue restituido, fue muy bendecido. Pero en medio de esos procesos que él pasó, él decía: era necesario que José caiga en una cueva, porque de la cueva a uno lo hace, a un pozo, porque del pozo lo hace a uno mirar arriba
era necesario que pase por la cárcel, era necesario pasar por muchas cosas que lo hace a uno buscar de Dios, ¿verdad? Para que cuando Él llegue al poder y llegue a tener todo, Él no se olvide de eso. Porque a veces cuando uno lo tiene todo, ya no mira para arriba, sino mira para abajo. Y Él, a pesar de tener todo, Él seguía confiando en el Señor. Y eso nos hablaba de cuidar nuestro corazón acerca de los bienes, de las cosas que Dios nos da, incluso de las posiciones que a veces Él nos coloca, a veces delante de hombres. Y hermano, y eso es tremendo. Muy lindo es cuando una persona, a pesar de tener todo, ¿no?, tiene una humildad y una sencillez. Y la mayor riqueza que uno puede haber alcanzado es ser una persona, es ser una buena persona delante de Dios y delante de los demás. Amén. Hoy vamos a hablar acerca del perdón. Vamos a seguir hablando de esto y de la bendición del perdón. Amén. Gloria a Dios. A veces nosotros pensamos que ya somos totalmente bendecidos justamente cuando ya alcanzamos ciertos logros, ¿no? Algunos dicen, no, yo ya tengo mi familia, no, yo ya tengo mis hijos, ya tengo mi casa, ya tengo recursos, ya tengo, quizás he acabado mi carrera profesional, incluso tengo unos negocios y todo está tranquilo, ¿no? Todo está bien y bueno, ahí están mis padres, todos están en salud, todos tienen salud, mis hijos están estudiando y uno piensa que ya es todo, ¿no? Pero a la verdad hay una bendición mayor de Dios que es más que lo físico, más que lo terrenal que quizás pueden alcanzar o desear nuestros ojos, ¿no? La vida de las personas que no conocen al Señor viven bajo esto. Les preguntan, ¿qué es lo que más te gustaría en esta vida? Cualquiera. Y le dice, uy, a mí me gustaría tener un buen trabajo. Dice, ¿no? Estar en mi oficina nada más y tener todo, tener recursos y eso, o no tener que trabajar y tener mi casa o viajar mucho, y todo lo asemejan a cosas terrenales. Pero eso no es la mayor bendición, ¿verdad? La mayor bendición está por dentro, y eso es lo que Dios justamente le iba a enseñar a José. ¿Por qué? Porque José llegó a tener todo, llegó a estar por encima de todo, ¿no? Y él pensaba dentro de sí, porque vamos a ver, por ejemplo, en una oportunidad, ya teniéndolo todo, él tiene sus 2 hijos, como lo compartía el pastor, y uno de sus hijos, incluso a uno de sus hijos, le dice, bueno, Dios ya me hizo olvidar de lo que yo pasé antes. Y al otro hijo, Efraín, le dijo, bueno, Dios me ha hecho fructificar y bueno, ya estoy. Y él pensaba que había alcanzado lo máximo, ¿no? Y todo, hermano, pero siempre Dios salga con algo, ¿no? Una vez escuché una predicación que se llamaba Una cosa te falta. Una cosa a un hombre rico que pensaba que ya había alcanzado todo, el Señor Jesús le dijo, una cosa te falta, ¿verdad? Y quizás es lo que Dios nos quiere decir en este momento. Así que no estemos muy cómodos, muy realizados, decir, no, ya estoy, ya. Quizás como este hombre rico dice, pensaba dentro de sí, cuando Jesús le da esa parábola, decía, bueno, ya tengo granero, ya tengo dinero, tengo todo, voy a hacer unas fincas más grandes para poner más mis animales, unos graneros más grandes para poner todo lo que he alcanzado y voy a acostarme y voy a dormir y voy a decir a mi alma, reposa, que todo ya lo tienes. Y al día siguiente dice el Señor, le dice, necio, mañana vienen por tu alma y todo lo que tienes, ¿quién se quedará con eso? ¿Verdad? Le dicen, hay de aquellos hombres que son ricos con los hombres, pero son pobres para con Dios. Amén. Entonces todo lo externo no es un todo, porque hay gente que ni siquiera conoce a Dios y tienen todo. No es todo. Los logros que uno puede alcanzar no es todo. Es lo que Dios quiere hacer con uno. Es a donde Dios lo quiere llevar a uno. Y para eso es necesario pasar procesos como lo pasó José. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren esa bendición, hermanos? ¿Cuántos quieren sentirse, como hemos cantado, libres totalmente? Uy, yo me siento libre, sano completamente, ¿no? Colocado aquí es una persona
que llega a estar liberado de toda raíz, de todo mal, ¿no? Estar sanado del resentimiento incluso, porque la palabra resentimiento justamente viene de eso, resentimiento, ¿no? Es un sentimiento que está ahí, y uno quizás vive con eso y han pasado los años y están ahí. Pero es tremendo cuando uno es sanado. Hay un texto donde dice: no debáis a nadie nada. O sea, procurar la paz con todos, estar bien con todos. Uno de los mensajes que Dios me permitió dar aquí es que acerca del Señor que le dice a Josías: arregla tu casa porque te vas a morir, le dice, ¿no? Le dice: mira, ya te queda poco tiempo y deja todo bien, en orden, en su lugar, todas las cosas bien. Incluso nosotros no nos podemos morir así nada más. Si hay cosas que todavía no están arregladas, cosas que están pendientes por arreglar. No estoy hablando de cosas físicas, cosas dentro de la misma casa, dentro de la misma familia. Es tremendo la historia de José. La historia de José se basa, hermano, en el maltrato entre mismos hermanos, ¿verdad? Y estaban a punto de matarlo incluso. Y vemos la historia desde un comienzo, desde Génesis, como Caín llega a matar a Abel. Muchas veces, hermano, es por la mala educación, mala enseñanza, dedicación a los hijos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que eso pasa dentro de la casa, ¿verdad? La mujer que pierde una dracma la pierde dentro de la casa. Cosas que suceden dentro de la casa y se pueden solucionar dentro de la casa, que lo encontró dentro de la casa. Amén. Entonces, eso es, hermano, antes de querer partir delante de Dios, tenemos que dejar todo en orden, sin irnos con resentimientos, con falta de perdón. Eso es: ordena tu casa, deja todo en orden. Gloria a Dios. Algunos ya se quieren morir. No, Señor, ya llévame, no aguanto. Pero todavía no. El Señor dice: no, todavía no se ha acabado. Gloria a Dios. Hermanos, son cosas que uno quizás puede esconder por dentro, pero de Dios no nos podemos esconder. Dios sabe cada uno de nosotros qué es lo que llevamos en el corazón y las cosas que necesitamos ser liberadas, las cosas que necesitan ser, hermanos, sanadas. Y no solamente de ti, sino de la gente que te rodea. Porque yo veo una historia de José que no solamente fue por él, sino también por sus hermanos. Amén. Dios no solamente te va a inquietar a hacer algo a ti, por ti, sino por los que te rodean, por tus hijos, por tus familiares, por tus seres queridos que necesitan salvarse, necesitan arreglarse con Dios. Vamos a ver en primer punto la promesa de Dios. ¿Ven? Hay una promesa que Dios colocó, eso está en Génesis, y vamos a ver la historia de José. Les pido que me tengan paciencia, les pido que Dios me ayude porque hay varios textos que coloqué. La historia de José es bastante larga, hay algunas que trato de memorizar. Bueno, dice en el capítulo 37 de Génesis, versículo 6, dice: y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estaban manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y el de vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y no eran manojos, sino que soñó, dice, 11 estrellas y la luna y el sol que también se inclinaba ante José, y les contó a sus hermanos y a sus padres, e incluso Jacob le dice: ¿cómo tú te pasa? O sea, que nos vamos a inclinar ante ti. Y bueno, esa es la promesa que Dios le estaba dando a José. Dios te da promesas a través de una palabra profética, a través de alguien que Dios lo usa y te da una promesa, ¿verdad? Uno que es guiado por el Espíritu, hermano, ¿verdad? Puede darte a través de sueños. Dios también es un Dios de sueños, ¿verdad? Hace poco tuve un sueño y soñaba que estaban siguiendo a alguien, yo estaba atrás y como que
lo querían matar, eran como unos sicarios. Y donde yo me pongo así de frente para decirle ¿qué te pasa? Y él agarra y me apunta así la cabeza y me dispara. Y no daba su pistola. Y no daba su pistola. Viene el otro sicario y me dispara en la cabeza y nada. Y en ese sueño yo les predico, les digo, mira, ustedes están haciendo mal y cómo Dios a uno nos protege, porque en el sueño ellos estaban llorando, estaban arrepentidos. Y bueno, ¿qué nos hablaba de ese sueño? ¿No? Yo creía que ese sueño Dios nos está protegiendo, Dios nos está guardando, ¿no? Ese sueño, yo digo, ¿será que? Porque estoy viendo tantas noticias de sicario, no sé. Pero no, creo que Dios me está hablando a través de sueños. Y Dios también te habla a través de sueños. Y en este sueño y en esta promesa que Dios le da, le está diciendo claramente que algún día Él iba a reinar, Él iba a gobernar. Amén. También vemos que también le habla a través de la túnica en ese momento. Hay cosas que Dios ha colocado en nuestras vidas, ha dado esas palabras, hermano, y uno tiene que permanecer a esas palabras también. Gloria a Dios. Pero les quiero preguntar, y quiero esta pregunta: ¿quién fue José en ese entonces? ¿No? Yo veía a un José, le voy a decir lo que más o menos he anotado, ¿no? Que José en un principio fue un hijo consentido, un hijo mimado por su padre, pues era notorio que el papá lo amaba más que a los demás. A veces hay papás que dicen, no, ¿verdad? Yo te digo algo, si un hijo quizás te dice por ahí, ¿no? Porque a veces uno escucha y los hijos mismos le dicen, tú le amas más a ellos que a mí, ¿verdad? A veces hasta se aísla. Obvio que también a veces los hijos lo hacen para manipular a los padres, porque yo soy hijo y sé. Entonces, no, tú como que le quieres más y que todo, ¿no? Pero a veces uno como padre hace ese mal de consentir a unos más, y eso muchas veces dentro de la familia se crean resentimientos, se crean pleitos, contiendas, que a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Los hijos le decían a Jacob, tú eres el que, y él no se daba cuenta, es más, incluso le decía a su hijo José, anda y dime qué es lo que están haciendo tus hermanos. Era casi como el administrador y siendo el menor de todos, ¿verdad? ¿Y qué hacía José? José no actuaba bien porque José fue un hombre un jovencito, tenía 17 años, bueno, desde ahí de la adolescencia, vemos que ya era consentido, ¿verdad? Que el papá le daba de todo. Y un hijo consentido no es bueno. Una hija consentida no es bueno, se lo digo de experiencia. Yo soy un hijo de 10 hermanos, soy el último, ¿no? Casi como José. Y me permitían de todo. Y cuando uno le permite al hijo de todo, ¿no? Eso es lo que está formando en el hijo. Y a veces, bueno, aprovecho para decirles que cuando ya comienza a ser adolescente, cuando ya no está solamente el papá y sino los amigos y el mundo, genera en uno una inestabilidad, genera en uno algo que se llama el dominio propio. Porque cuando están los papás, y muchas veces es importante los no, a veces a los hijos se le dice siempre sí, y le llora y le pasa, ya bueno toma, y el hijo ya sabe que el papá le da todo cuando se revuelca, o la mamá le da todo cuando se revuelca, ¿verdad? Pero cuando llega el mundo a tocar la puerta de su corazón siendo adolescente y joven, es cuando le dice, mira esta droga, y como él siempre tuvo lo que quiso, se va a lanzar fácilmente, y el no en su vida no va a estar fuerte, no va a ser bien firme. Vienen las malas amistades, viene y dice, déjame hacer, yo ya puedo hacer, y a unos incluso hasta les contestan a los papás, literalmente. Hay niños que incluso mandan en la casa, golpean a sus padres desde niños, desde pequeños. En Argentina había una hermana en la iglesia después de la administración, no sé qué hacer con mi hijo, que esto, y ya no sé qué hacer, y me grita y me golpea. Y sí, ¿cuántos años tiene? 5 años. 5 años. Es tremendo. Imagínense cuando sea grande, ¿verdad? Entonces le consienten de todo. Entonces, ¿qué pasa? Después dice la Biblia que el hijo consentido es vergüenza para sus padres.
José desde antemano, él no respetaba a sus autoridades, a sus hermanos, ¿no? Y es más, le chismoseaba a los papás. Y es más, José veía que él era un hombre que no se daba cuenta. Yo creo que se daba cuenta que sus hermanos ya lo aborrecían, siempre como que lo rechazaban, siempre cuando venía. Y encima el papá le regala una túnica de vato. Y de aquí que viene, ¿no? Y después incluso le dice: ¿saben qué? Les voy a contar un sueño que he tenido. Y en el sueño habían 11 manojos y todos se inclinaban al mío. Entonces, ¿qué se cree, no? ¿Verdad? Entonces es algo que para mí no estuvo bien. Hay sucesos que pasan en la vida de uno, hermano. Bueno, acá estaba la promesa de Dios. Y yo creo que las promesas que Dios da a uno se van a cumplir, sí o sí. Pero es muy importante que yo también camine bien ante esa promesa. Para mí no estuvo bien el actuar de Él. Y están escritas en la Biblia. ¿Por qué? Para advertirnos de que nosotros no debemos de actuar así, como padres y tanto como hijos. Amén. Hermano, bueno, Dios nos ayude a mí con mi esposa. Al menos ya tenemos más o menos de cómo actuar cuando tengamos hijos. Pero si uno está actuando así, díganle en oración: Señor, ayúdame a amar a todos mis hijos por igual. Ayúdame, no tener favoritismo, no tener, porque pueden causar resentimientos, pueden causar heridas, pueden causar todo eso. Ayúdame, dame sabiduría para no decirle siempre sí, sino haber momentos que no. Y dame el carácter también. Amén. Es tremendo, hermano. Gloria a Dios. Bueno, no he tenido hijos, pero he tenido como 50,000 sobrinos, hermano. He estado con mis sobrinos casi siempre. Y bueno, Dios me ayude. Gloria a Dios. Entonces yo me preguntaba: ¿será que Dios genera esa violencia? Porque ¿qué pasó? A raíz de eso venía José. Después el papá lo mandó. Y cuando lo vieron los hermanos, dice la palabra que lo golpearon a José y lo lanzaron en un pozo. Y dentro de él decían: ahí viene a ver, de tus sueños, ¿qué será de tus sueños? Hay que matarlos, decían, hay que matarlo. Y es duro escuchar esas palabras de un hermano, de una hermana, ¿no? Hay que matarlo. Y a la final es uno por ahí. Bueno, por ahí hay uno que le decía: no hagamos eso. Se fue y cuando vino ya no estaba el hermano y lo habían vendido. Bueno, entonces hay que venderle a nuestro hermano. Y lo vendieron. Entonces, ¿será que Dios está en medio de eso? No es que Dios quiera eso. No es que Dios quiera que haya pleitos entre hermanos. No es que Dios quiera, por ejemplo, porque ellos llevaron donde su papá esa túnica de colores, habían matado a un animal, lo habían manchado y le habían dicho: ¿sabes qué? Hemos encontrado esto, creo que es de tu hijo, al papá. Y el papá se puso a llorar. El papá desgarró su alma y dije: este es de mi hijo José. Y su papá, ¿cuántos años estuvo en tanta tristeza? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque pienso que no fue la voluntad de Dios que Jacob sufriera tanto y que entre sus hijos. Pero todas esas cosas fueron causadas a causa de muchas veces no conducirnos correctamente delante de Dios. Las promesas se cumplieron más adelante en José, se cumplieron, pero trajeron consecuencias también. Amén. De alguna otra manera, quizás Dios pudo haber hecho cumplir esos sueños sin necesidad de que lo vendieran, sin necesidad de que lo golpearan. Dios sabe de muchas maneras obrar, ¿no? Hablaba justamente de esto con mi esposa y es verdad. Quizás el faraón por allá tuvo el sueño y quizás dijeron: por allá conocemos a un jovencito llamado José, así como con David, ¿no? Que sabe tocar el arpa, que es intérprete de sueños, y quizás hubiera llegado por allá. Pero, hermanos, evitemos todo esto, que a los años traen consecuencias en nuestras vidas, y eso vamos a verlo más adelante. Amén. Gloria a Dios. Porque aunque José se equivocó, permaneció en Dios e hizo
que parte de la promesa en su vida se cumpliera. En menos veo a un José que, bueno, quizás no actuó bien, imagino, porque todo ese tiempo que uno pasa, a uno le hace pensar y a uno le dice, no, esto pasó porque uno como que recapacita, y eso es bueno examinarse. Vamos a ver más adelante en la Biblia que los mismos hermanos también se preguntaron, es que nosotros, habían pasado los años, es que nosotros hicimos mal, por eso pasó, ¿verdad? Y me imagino que José pudo pensar, yo quizás no hice bien con mis hermanos, causé este dolor delante de mis hermanos. En medio de eso, pero en medio de todo, José fue un hombre que permaneció en Dios, siguió creyendo en el Señor. Gloria a Dios. Dios sabe, hermanos, que tenemos errores. Dios sabe que nos vamos a equivocar muchas veces. Nos hemos equivocado un montón de veces, hermano, pero lo importante que te quiero decir es, permanece en Dios, permanece en el Señor. Amén. Lo de menos tenemos que tratar de no equivocarnos, porque van a traer consecuencias. Debemos decirle, Señor, siempre, Señor, condúceme a actuar bien, como un esposo, como una esposa. Ayúdame a actuar bien, como una madre, como un padre, como un hermano. Amén. Para que no traigan consecuencias. Vamos a ver cómo José permaneció. Yo le puse como punto número 2, permaneciendo en el invisible. Porque José pasó un momento muy difícil, ¿no? Pero en medio de eso él estaba permaneciendo su confianza en el Señor. ¿Qué pasó José? José fue arraigado de su padre, hermano. Qué difícil, ¿no? Saber que mis hermanos me vendieron, me golpearon, hasta me querían matar, y me han sacado de mis hermanos, de mi padre que amo tanto, y fue vendido por allá y llegó, dice en el capítulo 39, dice la palabra que él llegó a la casa de Potifar. Potifar lo compró, y dice, y bueno, y vamos a ver algo, que José en medio de donde estaba, porque él era esclavo de Potifar, era un sirviente, hermano, yo puedo ver que a él no estaba bien. Él no estaba bien, que ya tenía comodidad, pero en medio de eso no se sentía bien, pero en medio de eso él permaneció haciendo lo correcto. Y dice en el versículo 3, dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que hacía, y Jehová lo hacía prosperar, dice, en su mano. Estoy leyendo el 3, el 5 y el 6. Dice, y aconteció que después, desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová lo bendijo su casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José hermoso de semblante y de bella presencia. ¿Qué dice aquí? Que él estaba donde Potifar trabajando, pero en medio de eso él se esforzó a dar testimonio. Y dice la palabra que Dios estaba con él y llegó a hallar gracia. Amén. Tanto que su amo le puso en todo y él no se preocupaba de nada. Decía, todo está en tus manos, José. Amén. Eso es bueno, ¿verdad? En medio de donde Dios te ha puesto, en medio donde Dios te está permitiendo pasar, es necesario seguir confiando en el Señor y esforzarse a hacer las cosas bien. Después de eso sabemos que la mujer quería acostarse con él, la mujer de Potifar, y él en medio de eso salió huyendo, ¿verdad? Varias veces dice que lo inquietaba, lo veía, y yo veo que es el mismo Satanás que se levanta para que los sueños no se cumplan. O quizás yo dentro de mí puedo decir, quizás se hubieran cumplido, pero hubieran traído consecuencias, se hubiera alargado más, quizás si se hubiera acostado con esta mujer, ¿verdad? Que lo venía a tentar, y justo dice, cuando no había nadie, de nuevo le salió el encuentro, cuando no había nadie, ahí donde aparece Satanás, ¿verdad? Y entonces, pero no, gracias a Dios José se mantuvo íntegro
y a causa de eso recibió una acusación, la mujer lo acusó y yo veo que él no se estaba leyendo y él no se justifica ante Potifar, no le dice, mira señor, eso no pasó, no, lo metieron a la cárcel por allá. Linda la vida de José, ¿no? Y bueno, dice más adelante en el versículo 39, capítulo 39, versículo 21 al 23, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna, dice, de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Aún estando en la cárcel, halló gracia, porque aún estando en la cárcel se portó bien. No se quejó, no dijo, no, me aparto de Dios, ¿dónde está Dios? No, él hizo bien las cosas dentro de prisión. De tal manera que el jefe lo puso sobre todo y dice, no se preocupaba de nada. Eso significa que hay que permanecer en medio de cualquier situación, hacer las cosas bien. Más adelante vemos la recompensa de José. Dice la palabra que dentro de la cárcel estuvo un copero, estuvo un panadero. El rey había tenido, no sé qué hicieron, que lo lanzaron ahí a estos dos. Y resulta que tuvieron dos sueños. José le interpretó el sueño al copero y al panadero, ¿no? Y le dijo que en 3 días te vas a morir al panadero y en 3 días tú vas a ser levantado de nuevo donde el copero. Pero mira lo que le dice José en el capítulo 40, 14, 15. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí, dice, porque me pusiesen en la cárcel. Ese está en el capítulo 40, versículo 14 al 15. ¿Por qué le he leído este texto? Él le dice al copero, mira, cuando vas a estar elevado allá, cuando estés delante de la corte, acuérdate de mí, porque estoy en esta cárcel, estoy en este lugar. Y a la verdad he sido arrancado de la tierra de mis padres, o sea, me vendieron. ¿Por qué les cuento esto? Porque eso estaba dentro de su corazón todavía. Y le dice, y estoy aquí injustamente en esta cárcel, acuérdate de mí. Amén. Hermanos, él estaba siendo próspero, quizás aún en esa cárcel que le tocó estar, ¿no? Dios estaba con él, pero había cosas en su corazón todavía, sentimientos en su corazón. Y bueno, vamos a ver que la cosecha de su fidelidad a Dios se dio a ver. Porque Dios mira todo, hermano. Porque Dios ve todo lo que estamos pasando. Dios sabe lo que estamos pasando cada uno de nosotros y no se ha olvidado. Hermano, aunque nos hayamos equivocado, si nos volvemos a Dios, Dios va a comenzar a emparejar nuestros pasos. Amén. Si en este momento quizás digas, pucha, ¿no? Es necesario volvernos a Dios. Y Él va a cumplir sus promesas. Dice en el capítulo 41, versículo 40 al 43. Capítulo 41, del 40 al 43. ¿Y qué pasó? El faraón tuvo un sueño de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, 7 manojos de trigo y así bien robustas y otras flacas. Y en el sueño era que las 7 vacas flacas se comían a las gordas, ¿verdad? Y 2 veces dice que soñó eso de la vaca flaca y se volvió a dormir y soñó del trigo. Y dice, no, esto aquí, no. Llamó a todos los magos, a todos los que intérpretes de sueños y nadie le pudo dar con ese sueño. ¿Y quién estaba justo ahí en ese momento? Habían pasado 2 años, dice la Biblia. Y cuando pasaron 2 años, dice, el rey tuvo un sueño. Tremendo. Dios llega en el momento exacto para recompensarnos. Amén.
Hermano, Dios no se olvida de nosotros. Yo cuando leo esta historia, me acuerdo de la historia de Mardoqueo. Mardoqueo fue un judío, que era un judío que quería siempre el bien, dice, del pueblo de Israel. Y era un judío honrado, que honraba incluso al rey y todo, pero andaba así como pendiente, ¿no? Y dice que Mardoqueo se dio cuenta que habían dos que querían matar al rey y los denunció. Habían dos hombres que querían matar al rey. En ese tiempo los denunció. Y investigaron ese caso y si era verdad. Habían dos que estaban intentando matar al rey. Pero dice la palabra que en ese momento no recibió recompensa. ¿Qué pasaría, Martín, si alguien en este momento se entera que alguien quiere matar al presidente? Y hayan que es verdad, ¿no? Wow, por esa información al momento lo levantan y lo exaltan, ¿verdad? Pero no pasó nada en ese momento. Y dice que cuando pasaron 5 años, exactos 5 años, dice que cuando Mardoqueo estaba ahí, Mardoqueo tenía un enemigo llamado Naamán, si no me equivoco. Tenía un enemigo llamado Naamán que no quería ver a esos judíos y todavía le tenía odio a Mardoqueo. Y agarra y dice: ¿sabes qué voy a hacer? Dice: voy a construir una horca para matar a ese Mardoqueo. Y toda la noche, dice, Naamán estuvo haciendo esa horca para Mardoqueo. Toda la noche estaba haciendo la horca. Y al día siguiente va donde el rey, dice, ¿no? Y justo ese día, esa noche, el rey tiene un sueño, así un sueño, y no puede, mejor dicho, no podía dormir, insomnio, y va al libro de las memorias y encuentra un lugar donde dice: uy, acá he encontrado que acá un judío, Mardoqueo, me ha librado de la muerte, ¿no? ¿Qué han hecho con él? Pregunta y dice: nada hemos hecho. Vamos a honrar a este hombre que no hemos hecho nada. El rey, ¿verdad? Justo en ese momento, el enemigo estaba planeando una horca todo en esa noche. Pero en esa noche Dios permitió ese insomnio y que el rey pueda ver que él necesitaba honra, no necesitaba muerte. Y la historia la conocen ustedes. Pero justo fue en el momento exacto. Pasaron 2 años. Pasaron 2 años donde el rey tiene este sueño y el copero le dice: Señor, cuando yo estuve en la cárcel, hay un hombre que me interpretó los sueños que yo tuve. Cuando yo estuve en la cárcel, lo que dijo el panadero, eso sucedió. Y lo que me dijo: vayan a traer a José. Parece chistoso porque dice que cambiaron de ropa a José, lo rasuraron porque seguro estaba todo mendigo, todo barbudo, y lo llevaron delante del rey. Y él le interpretó los sueños. Le dice: rey, va a haber 7 años de sequía. Y estas vacas flacas significan eso, y las gordas de abundancia, pero primero van a ver la abundancia. Entonces le dice: primero hay que juntar, hay que sembrar, y todo hay que juntar mucho, y después en la sequía vamos a tener, ¿no? Y esos 2 sueños significan uno mismo. Le dicen: y si son 2 es porque Dios está diciendo que así va a ser. Y dice: y tienes que buscar a un hombre, le dice José, que esté encargado de todo esto. Y el rey le dice: ¿qué hombre mejor que tú, el cual esté Dios con él? Y en ese momento lo mandó a llamar. Y dice, en ese momento, le dice el rey a José: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y se lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y le puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en un segundo carro, y pregonaron delante de él doblar rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Cuando se sintió el hambre en la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: ir a José y hacer lo que él dijere. Ya no estaba en la casa de Potifar como sirviente, ya no estaba en una cárcel que escuchaba al otro, le decía: no, dígale, José está encargado. No, ya estaba donde el Faraón y estaba encargado de todo, hermano. Tremendo. Cuando uno es fiel en lo poco, ¿qué dice el Señor? Sobre lo mucho te pondré.
¿Qué estamos hablando? Que en medio del proceso que José hizo, que pasó, él fue fiel al Señor. Él permaneció en Dios, haciendo las cosas bien. Yo no sé qué proceso estemos pasando, ¿verdad? Procesos que Dios nos permite pasar a cada uno de los que estamos aquí. A veces no lo entendemos, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Como dice el texto que hemos leído durante todos esos días, ¿verdad? Dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Dice más adelante, vamos a ver cerca del cumplimiento. Ya estaba encima de todo José, de todo lo que pasó. Pasaron como 13 años para que se cumplieran todo eso, ¿verdad? A veces decía, Señor, sácame de esto. No, el Señor mismo te va a abrir las puertas. Hay que hacer lo correcto, porque si en medio del proceso hacemos cosas indebidas, peor se alarga, peor las consecuencias. Amén. ¿Cuántos quieren serle fiel a Dios, hermano? Dios está buscando gente fiel. Dios está pendiente de cada uno de lo que estamos pasando. Bueno, José ya estaba ahí encima de todo. Génesis dice, capítulo 41, del 51 al 52, dice así: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Verdad? Entonces, José era muy bendecido, era muy próspero, era gobernador, estaba por encima de todo. Dice incluso que el faraón le da una esposa, ¿no? Y a través de esta esposa él tiene 2 hijos. Le llamó uno Manasés, ¿verdad? Y en ese momento, de acuerdo a la situación que uno pasaba, le colocaban el nombre. Decían, le voy a llamar Manasés porque Dios me hizo olvidar de todo el trabajo que he pasado. Tanto trabajo, ¿verdad? Tanto sufrimiento. No, es que me vituperaron, eso me acusaron. Y gracias por este hijo, Señor. Tú me has hecho olvidar, Señor. Y me has hecho olvidar de la casa de mi padre y cómo fui arrancado de los brazos de mi padre. Uf. Metamos en la historia, hermano, pero qué difícil, qué duro. Y literalmente solo Dios nos puede hacer olvidar. Y tuvo a su otro hijo, ¿verdad? Efraín. Le dice, porque Dios me hizo fructificar. Y no solamente Dios me hizo olvidar, sino que Dios me ha bendecido. Y yo le quiero decir algo. ¿Dónde está ese capítulo? ¿O dónde está ese versículo? Vamos a ir todos ahí en la Biblia. ¿Dónde estamos en la Biblia? En el capítulo 41, ¿verdad? De Génesis. Gloria a Dios. Dios nos ayude. Capítulo 41, ¿qué versículo? 51 y 52, ¿no? Estaba terminando el capítulo 41 cuando dice, bueno, Dios ya me prosperó, me hizo olvidar. Y sabe, como le decía, hermano, a veces pensamos que ya estamos realizados. José pensó que ya me he olvidado de todo, ya Dios me ha bendecido. Pero dice en el capítulo 42, mira lo que dice en el capítulo 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Amén. Gloria a Dios. Tercer punto es el regalo, el mayor regalo de Dios. Dios le dio todo eso. Dios lo puso por encima. Dios lo prosperó. Le dio una familia. Le dio hijos. Hermoso seguro era, ¿verdad? Seguro tenía una esposa hermosa. Tú puedes decir, yo tengo una esposa hermosa. Tú puedes decir, yo tengo un buen esposo. Y tengo unos hijos muy bendecidos, muy lindos. Y están todo está bien, dijo José. Pero el Señor le dice, no, José, aún te falta algo.
Mi mayor regalo que te voy a dar es la sanidad de tu corazón. Y para eso, José, te voy a enviar a tus hermanos. Tremendo. Pensaba que ya estaba en el capítulo anterior. Y dice en el siguiente capítulo, el papá le dice: hijos, ¿qué hacen ahí mirando? Vayan a buscar comida. En otras palabras, el Señor estaba permitiendo ese encuentro. Lo que Dios trae para mí. Amén. Gloria a Dios. Nosotros hemos escuchado la historia de Job. ¿Cuántos han escuchado la historia de Job? Un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sé que cuando Satanás fue donde Job y le dijo: ¿has visto? Y Dios le dice a Satanás, dice que Satanás se presentó delante de Dios y Dios le dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? 4 cosas: varón recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Como Dios saca su cara, ¿no? Ese es mi hijo Job. Y Satanás le dice: sí, Job es fiel porque tú le das todo. Quítale, vas a ver cómo en tu presencia va a blasfemar de ti, ¿verdad? Y Dios, como que conoce a Job, le dice: bueno, te permito todo, solo que no le quites la vida. Y Job era un hombre muy próspero, ¿verdad? Tenían cantidad de camellos, cantidad de bueyes, cantidad de graneros, gente que trabajaba para él, cantidad de todo. Y tenía 10 hijos. Y aún así, ¿verdad? Él era un hombre temeroso. Dicen que incluso hacía sacrificios a Dios si en caso sus hijos hayan pecado. Señor, por si acaso, Señor, perdona los pecados de mis hijos. Tremendo, un hombre también que amaba a la familia. Pero como Satanás pidió esto a Dios, dice que Dios le dio permiso y en un momento a otro le robaron todos los camellos. Y venía un hombre trayendo la noticia a Job: Job, te cuento que estaba allá y se llevaron todos los camellos, solo yo he quedado. Y de ahí, ni bien estaba terminando de hablar, venía el otro: Job, te cuento que todo lo que tenías también, y mataron a todos y solo yo he quedado para darte. Y así, y tus hijos estaban allá y la casa se cayó y todos murieron, Job, solo yo he quedado. Todo se terminó. Y dice la Biblia que Job en ese momento se postró y adoró a Dios. Y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y con todo, Job no atribuyó despropósito alguno. Job sabía que Dios está en medio de todo. Cuando estamos en el Señor, hermanos, van a venir malas noticias, van a venir circunstancias, pero ¿saben lo que nos va a hacer la palabra de Dios? Que vamos a estar confiados en Dios. Dice la Biblia que el justo vive confiado como un león. ¿Cómo es un león en la selva? Camina con miedo, camina todo seguro, sin miedo. ¿Cómo andamos nosotros en este tiempo? Muchas, uy, no, que está, uy, que va a subir todo, uy, que la cosa, no, por allá no, que estamos con el Señor, vamos a estar seguros, que Dios nos ayude. Pero ese era Job, que sabía que todas las cosas le iban a ayudar para bien, y él permaneció en su integridad. Y dice, después va Satanás de nuevo, donde Dios le dice: ¿ha visto a mi siervo Job? ¿No? Varón perfecto, recto, apartado del mal. E incluso tú has incitado y él ha permanecido en su integridad. ¿Has visto? Le dice a Satanás. Y Satanás saca el as de la manga, como se dice. Dice: claro, piel por piel, el hombre dará todo por su vida. Tócale el cuerpo, vas a ver cómo va a blasfemar delante de ti. Y es como cuando a uno le van a robar. ¿Ha visto? Cuando a uno le van a robar, dice: ya, llévate todo, no me toques a mí. Eso es lo que le dice Satanás. Tú lo has quitado todo de afuera, tócalo a él. Y el Señor le dice: listo, te doy permiso, pero no lo mates. Y le tocó una herida en su cuerpo que dice que los amigos que lo veían desde lejos gritaba. Dios permitió y adoró. Y la mujer, que le dijo, le dice: maldice a tu Dios y muérete. Cuando uno no entiende, mira dónde está tu Dios,
¿Dónde está tu Dios? Mira lo que ha pasado. A veces, hermano, como vemos en la palabra del Señor, por causa de Dios vamos a ser probados, pero para algo mejor. Amén. Entonces él fue probado, él se mantuvo, y entre esos se levantaron 3 hombres llamados Elifaz, Bildad y Zofar, amigos de Job, y comenzaron a hablar de él, comenzaron a hablar mal de él. No, es que Job, tienes que arrepentirte. Dice Elifaz en un comienzo, en el capítulo 4 del 3 al 5, lo acusa que él cometió algún pecado. Y bueno, y hay muchos versículos que él sigue hablando a Job. En medio de su dolor, había uno que dice, ese está en pecado, tiene que arrepentirse, está mal. Bildad dice, Dios no rechaza al íntegro, y comienza a hablar en el capítulo 8 de Job, versículo 20, comienza a hablar mal de él y sigue hablando. Después Zofar también, ahí le cae encima por todo lo que le había pasado. Le dice, si te arrepientes serás alumbrado, le dice en el capítulo 11 del 14 al 17. Y eran los 3 amigos de Job, ancianos que se creían muy sabios, ¿verdad? Muy estudiosos, y lo andan acusando a uno. Después de esto apareció otro. Eliú era el menor de todos, y dice, estos no saben. Y porque Job le respondió y le dice, estos no saben responderle lo que él ha dicho, y este cree que se mantiene íntegro, y siendo más joven comenzó a hablar mal de Job en medio de eso. Tremendo. A veces en momentos difíciles, hermano, hay gente que se va a levantar también, ¿verdad? Y te va a acusar, te va a mirar mal, y de todo uno pasa. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hace Dios? Dios nos trae, ¿verdad? Como le decía en este punto, lo que Dios trae para mí, ¿verdad? El mejor regalo, ¿verdad? Job pasó todo eso. Después Job estuvo hablando con Dios, porque Job de alguna otra manera estuvo hablando también. Y el Señor le habla a Job y le dice, yo te voy a hablar, tú me vas a responder. Y Dios le comienza a decir muchas cosas de lo que él creó. ¿Dónde estuviste tú, Job? Comienza a contender con Job. Y en un momento Job se arrepiente, y Job dice, Señor, es verdad. Señor, yo de oídas te había oído, ahora más mis ojos te ven. Y se arrepintió. Y mira lo que dice. Vamos a ir a Job, por favor, capítulo 40. El último capítulo. Ay, ¿dónde estás, Job? Job capítulo 42, por favor, ¿verdad? Dice que él se arrepiente, pero vamos a ver el versículo 7. Y dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahí es donde que Dios comienza, hermano, a defenderlo a uno. No es uno que pelea, es Dios el que pelea por uno. Versículo 8. Ahora pues, le dice, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud. ¿Sabe lo que estaba haciendo Dios? Le dice a estos 3, le dice, mira, ustedes han hecho lo malo, van a ir donde Job. Amén. ¿Quién los estaba llevando? Dios. Job estaba permaneciendo en Dios, estaba permaneciendo su fe en él, pero hay algo que estaba creciendo en el corazón de Job. Por eso el Señor le dice, le voy a decir que no le hable así duramente, ¿no? Y por eso les digo, hermanos, Dios no solamente quiere bendecirnos económicamente, sino Él quiere sanar nuestra alma. Y en esta ocasión, así como hemos visto en el caso de José, ¿no? Dice que Dios trajo a sus hermanos para que haya ese encuentro con José. Y en este momento está trayendo a sus 3 amigos
le está enviando a Job. Y mira lo que dice, sigue diciendo el versículo. Fueron pues Elifaz temanita, dice Bildad suita y Zofar naamatita, y hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Y dice, mira lo que dice aquí. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. ¿Cuándo Dios bendijo a Job? Cuando él hubo orado por sus amigos. Amén. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta quizás acercarnos a esas personas que Dios muchas veces los coloca o los atrae a nosotros? Dios quiere que seamos liberados de eso. Amén. Vamos a ver entonces la historia estamos viendo la historia de José. Hermano, dice que llegan los hermanos de José, donde José, llegan los 10 hermanos donde José. Y dice la palabra que José los ve y los reconoce, pero no se da a conocer. Ellos no sabían quién era José. Y le dice, ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Nosotros somos de israelitas, venimos de la tierra de Canaán. Y dice, y José se acordó del sueño que había tenido con sus hermanos en ese momento. Él le dice, ustedes han venido a espiar la tierra, ustedes no son buenas personas. Dice, no, nosotros no hemos venido a espiar la tierra, nosotros somos honrados, de un padre honrado, y tienen un padre. No, justamente ustedes, lo que acaban de decir declara que ustedes son espías, y de cierto no van a salir de este lugar. Y dice la palabra, le estoy parafraseando porque son como 4 capítulos de ese encuentro. Dice la palabra que entre ellos, como José estaba hablando delante, dice que estaban postrados, y José estaba hablando con un intérprete. Entonces los hermanos no lo habían reconocido a él, y entre los hermanos, entre ellos decían, ya ves, eso es lo que Dios nos está haciendo pagar por nuestro hermano, cómo lo hemos vendido, y ni hemos tenido compasión de él cuando él nos estaba. Entre ellos estaban hablando, y dice, y ellos no sabían que José entendía todo lo que sus hermanos estaban hablando, ¿verdad? Y dice en ese momento que José por momentos se iba a un lugar, dice que los dejaba y se iba a un lugar a llorar porque no aguantaba, hermano. Uy. Quizás traían a memoria todo lo que quizás hicieron sus hermanos por él, contra él, ¿verdad? Es una lucha. Él ya estaba con toda la bendición, pero es una lucha muchas veces dentro del corazón de uno. A veces cuando vemos a esas personas que no podemos ver, que han hecho mucho daño quizás a nuestra vida, han hecho daño a nuestra familia. Pero José agarra y les dice, no, ustedes han declarado que tienen un hermano, traigan a ese hermano. No, le dice, traigan a ese hermano, uno de ustedes se va a quedar aquí, y traigan a ese hermano. Y dice que mantuvieron 3 días en la cárcel. Yo me imagino que José estuvo pensando en esos 3 días. Hermanos, les digo algo, José estaba muy tranquilo con la vida que él tenía. Él ya era próspero, tenía su familia, y de un momento a otro llegaron sus hermanos. Le hicieron revivir todo lo que él había pasado. Y estaban 3 días en la cárcel, y él quizás meditaba en todo lo que había pasado. Y de ahí les pregunta, ¿y ustedes tienen un padre? Sí, sí tenemos. Y está bien. Imagínense, hermano, al padre que uno tanto ha amado y que lo han arrancado. Uno quizás, mi papá quizás ya está muerto. ¿Dónde estará mi papá? Sí, está bien. Uy, qué satisfacción de parte de él, ¿no? Y tiene un hermano. Benjamín era el hermano de la madre, ¿no? Jacob tuvo varias mujeres. Entonces en ese momento los mandó a sus hermanos, y los mandó a sus hermanos, dejó a Judá, creo que se quedó ahí, y se fueron a traer a Benjamín. Y Jacob, para eso, cuando le llega la noticia y le cuentan todo lo que ha pasado, le dice, padre, nos hemos encontrado con un hombre que nos ha hablado ásperamente, nos ha hablado fuerte, y nosotros le hemos contado esto y le hemos dicho que tenemos un padre, un hermano, y nos está diciendo que llevemos al hermano menor
porque si no, no nos va. E incluso le había puesto dinero en cada bolsa. Ellos habían ido a comprar y José había hecho que se devuelva el dinero a cada uno de ellos. Y incluso hemos encontrado este dinero. O sea, padre, ¿qué hacemos? Y el papá dice: no se van a llevar a mi hijo Benjamín, porque mi otro hijo mi otro hijo se ha quedado allá en Egipto. No, por favor. Y como habían llevado algo de comer, dice, cuando se acabó ese trigo en ese tiempo, dice que el papá les manda de nuevo. Dice: padre, no podemos ir si no llevamos al menor, ¿no? Y a las finales el papá le dice: bueno, llévense al menor. Y se llevan a Benjamín, y cuando está allá, están hablando y José sigue tratándolo. Ese proceso que José pasa es porque José querían ver si ellos verdaderamente estaban arrepentidos o no, y si quizás harían lo mismo con Benjamín, porque a Benjamín le dice: bueno, se va a quedar ahora el menor, porque bueno, igual los manda. Y en cada bolsa de ellos dice que estaba el trigo, pero José había mandado a uno de sus mayordomos, le dice: en la bolsa del menor vas a colocar mi copa, y cuando se estén de camino vas a salir al encuentro de ellos y les vas a decir: ¿por qué han hecho este mal? Alguien se ha robado la copa del rey. A ver, voy a buscar. Y entonces vieron y estaba en la bolsa de Benjamín, y lo hicieron quedar a Benjamín. Estoy parafraseando rápidamente. Y uno de sus hermanos le dice: mira, José, no podemos hacer eso. Nuestro hermano no se puede quedar, porque si no, mi padre, dice, se va a morir, no va a aguantar con el dolor de ver a su hijo. Y dice la palabra que en ese momento José dice en el capítulo 45, versículo 1 al 2, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Y al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios. Dice en ese momento que ya no pudo aguantar más. Ver todo lo que estaba, ver a sus hermanos, ver a Benjamín, ver a su padre lo que había pasado. Y es donde él ya se da a conocer y comienza a llorar. Y dice que todo Egipto escuchó el clamor de José. Hermanos, y ese grito representa al momento que yo me entrego al Señor, el momento que yo descanso en el Señor. Nosotros vamos a pasar momentos muchas veces difíciles, pero en ese momento, quizás de nuestros mismos familiares, ¿verdad? Y quizás ya hemos pasado momentos difíciles. No sabemos. Yo me acuerdo en una oportunidad haciendo misiones, ¿no? A veces yo llegaba a mi casa, a Perú, a veces un mes al año, 2 veces al año llegaba a Perú, ¿no? Y ahí estaban mis papitos, mi papá ya una persona adulta, y mi mamá una persona adulta también. Y a veces cuando yo llegaba ya a casa a Perú no tenía dónde dormir. Llegaba con mis maletas y dormía en la sala, y estaba en el sillón, no tenía un cuarto todavía. Entonces así, pero estaba haciendo mucho frío, así como está haciendo frío en estos días por aquí, ¿no? Y mis papás tenían una cama así king size grande, ¿no? Entonces yo dormía, me acuerdo que ese día le dije para dormir al ras, al pie, ¿sí? Mi papá estaba en ese tiempo, él estaba como un niño, le había dado Alzheimer, le había dado un poco de Parkinson, y a veces se ponía como niño, ¿no? Entonces yo ya no aguantaba dormir en la sala. Le dije: mami, ¿será que puedo dormir ahí? Sí, acuéstate ahí nomás. Y me había acostado al pie de ellos. Y resulta que mi papá se incomodó, ¿no? Como le decía, como que estaba, como se puso como niño, se incomodó y se puso mal. Y casi como si fuera que me estuviera celando con mi mamá porque estaba durmiendo ahí, ¿sí? Y mi mamá se puso a llorar, ¿no? Y le dijo: ¿Cómo vas a tratar así a nuestro hijo? ¿Cuánto él está haciendo misiones? No sabe dónde llegar. Y está aquí por dormir ahora. ¿Y cómo lo vas a botar? Porque mi papá prácticamente me botó en ese momento, ¿no? Y bueno, yo le digo: tranquila, no te pongas así.
Y voy a ir donde Jorge, le digo, mi hermano que vive al costado. Y bueno, ahí dormí yo, ¿no? Y al día siguiente yo me levanté temprano porque me iba a ir al devocional de la iglesia. Y bueno, mi mamá estaba en la sala y estaba llorando. Como Magdalena estaba llorando. Y yo voy y le digo, mami, ¿qué pasa? Y me dice, hijo, ¿cómo tu papá te bota? ¿Cómo te rechaza? Y tú que le estás sirviendo a Dios. Y encima te vas a orar a la iglesia. Y yo le digo, en ese momento yo me puse fuerte porque pues ver llorar a tu mamá, no, yo le digo, mami, no es mi papá. No es mi papá. Es el enemigo que quiere que tú sientas algo en contra de él. Pero tú sabes cómo él está delicado, está como un niño. No es, más bien vamos a estar orando por él. Y le dije así, y ella se calmó. Me fui al devocional y en ese momento derramé mi alma delante de Dios. Señor, esto está pasando. Sana mi corazón, guarda mi corazón de pensar mal, de actuar mal, porque no es él. Y bueno, cuando yo llegué, mi papá estaba tendiendo la ropa y yo, Señor, ayúdame. Pa, ¿cómo estás? Bien. Y comencé a ayudarle. Bien, sí. Comencé a ayudarle a tender la ropa. Y Dios me pudo ayudar, hermano. Pero en ese tiempo me fui justamente a orar allá, a derramarme delante de Dios, ¿no? Y como te digo, van a haber sucesos muchas veces en tu vida. A veces tus padres quizás te han tratado mal. Quizás algunos, no sabemos, han sido quizás hasta abusados, ¿verdad? Maltratados. Algunos quizás sus padres no los quisieron desde pequeños. O quizás tu esposo, tu esposa te ha tratado mal, ¿no? Nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Yo me imagino que también José estuvo orando buen tiempo por eso, ¿no? Y lo que nosotros podemos saber, hermano, que normalmente lo que hicieron ellos fue más que nada para formarnos. Fue más que nada porque no conocían al Señor. Y nosotros tenemos que entender lo que entendió José. ¿Sabe qué entendió José? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra tu hermano, contra tu hijo, contra tu padre, contra tu pareja, tu esposo. No es contra ellos. A veces esas personas que nos han tratado mal actúan así porque han sido tratados mal también. Es lo más seguro. Si no tienen amor, ¿qué te van a dar? Si han sido maltratados mal, así quizás te van a criar. Amén. Dice entonces José entendió, se puso a llorar y le dijo José a sus hermanos en ese momento, con la ayuda de Dios, le dice: yo soy José vuestro hermano, al que ustedes vendieron en Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Dios me permitió pasar esto, ¿verdad? A través de ustedes, si no, no hubiera llegado a este lugar. Y Dios permite tantas situaciones para ayudarnos a nosotros. Amén. Hace poco, le abro mi corazón, estuve, bueno, así como misionero, he estado orando también por quien yo voy a estar, ¿no? Y muchas veces tuve intentos fallidos. Por eso es bueno descansar en el Señor. Aquí hay varios solteros, por ellos sobre todo se los digo. Entonces a veces uno quiere guiarse, incluso le decimos: Señor, que se haga tu voluntad, pero a veces queremos nuestra voluntad y nos aferramos a eso. Entonces terminas tú hiriendo personas y saliendo herido también, ¿no? Y en una oportunidad estuve orando por alguien y no, e incluso ya hubo cosas que no estuvo bien con esta persona, ya no, o sea, incluso siendo misionero, ¿no? Vi que ya mi corazón se estaba alejando porque ya había caricias, ya había, ¿no? Y no estaba bien dentro de mí. Yo decía no, quería reaccionar y no podía, era como si fuera que ya algo me había atado
y no estaba bien, me quería sacar del propósito. No, esta persona era el mismo diablo mismo. Y quería reaccionar y en momentos y quise reaccionar y no podía. Era algo que uno mismo se va entretejiendo y se va haciendo daño. Como les decía hace un inicio, ¿qué hubiera pasado si José hubiera caído quizás con esta mujer? Quizás hubieran cumplido los sueños, pero quizás hubiera alargado más. Hubieran habido consecuencias. ¿Y qué pasó? Que en ese momento de tantos intentos, en un momento dije sí, no más. Y me distancié. Era más o menos como un mes que tenía de distancia esta persona. Y en ese mes fallece mi mamá. Yo estaba quizás dolorido todavía porque había mucho apego. Era más que nada, no era de Dios, era algo pasional, que muchas veces uno se mete, hermano, sin darse cuenta por causa del descuido, ¿no? Cuando no escucha a veces los consejos, cuando no deja que Dios realmente obre en esta área emocional. Y mi mamá fallece. Y el dolor fue más fuerte. Mi mamá, la persona más allegada, ¿no?, llega a partir. Y en mí hubo un dolor muy, muy grande. Y a los 20 días aparece esta persona para decirme, ¿sabes qué, David? A escribirme, a decirme, me he comprometido con mi ex. Me he comprometido con mi ex. Y yo decía, si yo realmente me estaba muriendo, era como volverme a vivir y enterrarme de nuevo, ¿no? Y ahora les puedo contar normal, ¿no? Ahora les puedo decir y les cuento, le abro mi corazón, porque quizás puedas estar pasando por esto, o quizás te pueda librar también de cometer una locura. Pero les cuento que el dolor fue muy grande. Que me diga en ese momento, yo incluso decía, pero ¿por qué no me dijo antes? O sea, si yo ya me había separado, tenía que pasar esto para encima rematarme. ¿Sabes qué quería Satanás? Que yo reniegue de Dios. Y literalmente, hermano, fueron como 3-4 meses que pasé un tiempo así. En todos los años de hacer misiones, nunca pasé un tiempo así, que estuve literalmente casi ahí en esa depresión terrible, buscando de Dios. Y en ese tiempo comenzó a aparecer el Señor. ¿Y saben lo que Dios me dijo? Dios me dijo, si no hubieras pasado un golpe tan fuerte como eso, quizás nunca hubieras entendido. El golpe tenía que ser tan fuerte, hermano. Y yo ya no aborrecí a esta persona. Al contrario, dije, gracias Dios por usar a esta persona para hacerme entender. Hermano, sin duda, le digo, estoy en la casa del Señor delante de ustedes. Sin duda, nunca me sentí tan estable en mi área emocional como en ese tiempo. Era como que los vacíos, los complejos, tantas cosas se habían así vuelto en su lugar. Fue tremendo, tremendo. Y es lo que te vengo a decir justamente. Quizás pasaste momentos difíciles a través de personas, pero Dios incluso eso lo hace para bien, para que nos sanemos, para que entendamos. Ya uno no llega a aborrecer a estas personas. Dice, Señor, tú los usaste para sacar lo que en mí todavía había y lo que todavía hay. Pero yo con lo que te he estado contando no te estoy diciendo esperes a recibir el golpe fuerte para recién entender, no, sino descansar, confiar en el Señor, esperar en Él, permanecer en Él. Amén. Conclusión, hermano, Dios tenía un propósito con José, pero era bendecirlo en todas las áreas. Dios te quiere bendecir en todas las áreas y en especial en tu área emocional, hermano. ¿Cuántos luchan con complejos? ¿Cuántos luchan con el carácter? ¿Cuántos luchan con vacíos, con resentimientos? ¿A cuánto le gustaría decir, Señor, yo quiero ser libre completamente? Que a la persona que yo antes
no la podía ver, más bien, Dios te bendiga, gracias. Que tú renueves mi entendimiento, Señor. Porque muchas personas que a uno no los puede ver muchas veces son incluso seres queridos. A veces son padres, son madres. Pueden vivir contigo, pero quizás hay cosas en tu corazón que todavía no son sanadas. Hermano, yo lo que le contaba de mi papá, yo le dije, Señor, guarda mi corazón y todo. Y yo oraba a Dios. Le decía, Señor, ayúdame a honrar a mi papá, ayúdame a honrar a mi mamá. Yo no tuve tiempo con mi papá. Hay algunas cosas una cosa que mi mamá me contó de mi papá en un momento, y justo entró mi papá y a veces tendemos a hablar delante de los hijos y contaminamos el corazón de los hijos. Lastimamos, ay, que tu papá me hizo esto, ay, que tu mamá me hizo esto, ¿verdad? Y dañamos el corazón. ¿Y saben qué? Hermano, yo le doy gracias a Dios porque Dios me permitió eso. Le contaba a mi papá, pero Dios me permitió honrarlo. Él se volvió más adulto, se volvió literalmente como un niño. Dios me permitió justamente eso. Me dio ese tiempo de estar ahí cuidándolo, bañándole, cambiando de pañal. A un adulto es difícil, ¿no? Uno como hombre bañar a otro hombre. Y al comienzo yo voy a bañar a mi papá. Mis hermanos, sí, tú tienes que. Yo, ¿cómo así? Pero después Dios me ayudó, y hermano, y Dios me dio la alegría de poderlo hacer. Mi papá a veces no nos reconocía a nosotros, ya ni nos reconocía. Pero la satisfacción que llegué a alcanzar era justamente eso, de que después de bañarlo él se sonreía conmigo, él no se dejaba bañar con otras personas, y su sonrisa era una satisfacción, y eso pudo bendecir mucho mi vida. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque también tiene que ver con decirle, Señor, ayúdame a honrar, ayúdame a perdonar, ayúdame a amar, ayúdame a bendecir, a no tener nada en mi corazón en contra de nadie. Toda raíz de amargura, son raíces porque se arraigan ahí, sean cortadas de mi vida. Te digo, esa es la mayor bendición que Dios te puede dar. Amén. ¿Qué sirve, hermano, tener una casa bien arreglada y entre hermanos no hablarse? Comer y con el padre ni siquiera hablar, ni llamarlo, ni nada por el estilo. Y nosotros que somos cristianos no podemos actuar igual que ellos, porque no conocen al Señor. O quizás conocen, pero están viviendo una vida que no está bien. ¿Qué hizo José? Les pagó el mal que habían hecho con bien. ¿Cómo estuvieron los hermanos de José? Avergonzados. Y nos bendice y nos da esto, y mandó a traer a toda la familia. No se pongan tristes. Dios permitió eso. Entendió. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. El propósito de Dios con José también fue hacerlo de bendición ante su familia. ¿Te gustaría ser un canal de bendición para los más difíciles? Para tus padres. Hermano, si en este momento, mira, te digo algo, Dios ora desde antemano. Esa persona que no puedes ver, a esa persona que no puedes mirar, ni puedes, ¿no? Y no está bien que estemos así. Y es en nuestra humanidad. Dile, Señor, ayúdame para el día que tú los traigas cerca de mí. Que Dios lo va a traer, Dios lo va a llevar. Señor, ayúdame a amarlo, ayúdame a perdonarlo, a humillarme también. Gloria a Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a José aún le faltaba algo más. Él dijo, ya a través de este hijo me he olvidado de todo, ya está todo sano, ya soy bendecido. Y el Señor le dijo, no, aún no, José. Te voy a llevar a tus hermanos. Mi mayor bendición
es que tu alma sea sanada. Es que tú no sientas ese rencor. Es que tú no sientas ese odio, ese resentimiento. Al contrario, que tú seas de bendición para ellos. Hermano, ese día se pusieron a llorar todos los hermanos, quizás avergonzados por ver a su hermano cómo lo bendecía, a su hermano que habían golpeado, a su hermano que lo habían colocado en un pozo. Yo me imagino a ellos, a su hermano que lo habían intentado matar, porque ese es el enemigo, es Satanás. Satanás que quiere muchas veces traer esa discusión. Te coloca dardos en tus pensamientos y te dice: mira lo que te hicieron, mira cómo te trataron, mira cómo te desecharon, cómo te lastimaron, cómo quizás no te quisieron desde que naciste. Oh Señor, dile: Señor, aquí estoy, Señor, sana mi corazón, dame esa bendición. Dile: yo no quiero huir de eso, sino ayúdame a estar preparado. Oh, te digo, tu hermano, tu hermana necesita de esa salvación también como tú. Quizás por ahora no entienda, quizás por ahora sus ojos están cerrados. Tu Padre necesita de esa salvación. Todo es por tu gracia, todo es por tu favor. Oh Señor, dile: yo quiero esa bendición, yo quiero esa bendición. Hermano, incluso dice la palabra que los que confían, a los que andan en camino íntegros, Dios los hace estar en paz aún con sus enemigos. Oh Jesús, oh Señor, bendice en este momento a tu iglesia. Bendice este momento a cada hermano. Levanta tus manos, hermano, y recibe la bendición de Dios. Dile: Señor, aquí estoy. Yo necesito de tu ayuda. Yo necesito de tu sanidad. Yo necesito de tu amor para amar. Yo necesito de tu amor para perdonar, porque eso no es en mí. No he actuado quizás como a ti te agrada, pero aquí estoy. Dile: quiero que estos brazos puedan abrazar a esta persona que se me es difícil, o esta boca pueda bendecir a estas personas, Señor. Oh, aleluya. Señor, gracias te damos. Señor, revístenos de tu misericordia, de tu perdón, así como tú nos perdonaste en esa cruz, así como tú dijiste: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Que podamos decir: Padre, ayúdame a perdonar, porque no han sabido lo que han hecho, Señor. Ayúdame a perdonar, Señor. Ayúdame a entender que han tenido una venda en sus ojos, Señor. Ayúdame a entender que quizás el enemigo los ha usado, que no son ellos, Señor. Ayúdame a entender que son personas que yo estimo, personas que tú has colocado cerca de mí, Señor, para amarlos y bendecirlos, Señor. Gracias te damos. Ese es el poder del perdón. Hermano, lo que parece imposible, lo que parece difícil, Dios lo hace posible. Y yo te digo esta palabra: Dios va a colocar esas personas. Quizás ya lo he estado colocando muy cerca de tu camino, muy cerca donde trabajas, donde vives, donde te encuentras en el camino. Dios los va a colocar. Pero cree que Dios lo hace para bendecirnos, para esa total sanidad. Gracias te damos, Señor, por tu palabra de esta mañana. Te damos la gloria y la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola a todos, Dios les bendiga, qué gusto saludarlos. Quiero hacerles una invitación muy especial, y es que puedan seguirnos por nuestras redes sociales.
Así que puedes ir a YouTube, suscribirte, darle a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones o bien darle me gusta a nuestra página de Facebook o seguirnos por nuestra página de Instagram. Te esperamos y sé parte de nuestra casa CMM Vida y Familia. Give us